Buenas noches, hermanos y amigos. Todos tienen la hojita que se repartió de presupuesto. Tarea. No la tienen atrás ahí, el hermano Franklin es el proveedor. Ok. Esta es la última sesión, por lo que vamos a hacer un muy breve repaso de las dos anteriores. También vamos a profundizar un poquito en unos detalles. No sin antes quiero aclarar que el material es de autoría mixta. Está tomándose en cuenta una sesión, 13 sesiones del pastor Héctor Salcedo de la IBI. También se está tomando cierta información del libro Su Dinero Cuenta de Harry Burkett y otro complemento que se adquiere del libro Cómo Llego a Fin de Deuda de Andrés Panasiuk. Esos igual están en venta libre, no hay ningún problema, no se pueden distribuir, eso sí, pero tienen que comprarlo. Y hay otro en inglés que se llama God's Money, olvido el nombre del autor, pero ahí sale. Entonces, el breve repaso comprende este circulito, que es lo que hemos recorrido. Empezamos con el contentamiento, la bolita amarilla, la deuda, los gastos, el ahorro, y hoy vamos a ver un poco más del dar y el presupuesto. También a su derecha lo que vimos fue la importancia del dinero en la Biblia, casos de aplicación, el autoexamen, que fue mucho de lo que hemos hecho en error, la estrategia espiritual, lo vamos a ver hoy, la estrategia financiera, más lo que Héctor Salcedo, o cariñosamente le dicen Chacho, llama la aduana de la compra, que lo vamos a ver casi al final. En la última sesión mencioné que las tarjetas de crédito tenían ahí su temita. Sí lo tienen, ¿verdad? Entonces alguien me pidió que también dijera los beneficios y que no las satanizara porque se veía como eso. Déjenme nada más moverme hasta la parte de las tarjetas, así que pueden marear. Ok. Este cuadro yo sé que es bastante de información, ya me quedo quieto, pero es un panorama real de nuestro país. 2 punto y pico millones de tarjetas están circulando. Habíamos dicho estadísticamente la población mayor de edad obviamente es la que accede al crédito fácil, y somos 5 millones de personas, la mitad del país está endeudado o tiene una deuda, porque la tarjeta de crédito es dinero prestado. El problema de la tarjeta es la facilidad con que se acceden. El 50-52% de las tarjetas que se distribuyen no requieren nada más que su cédula, y eso es un problema, ¿verdad? El vivir de tarjeta de crédito no está malo, y ahorita profundizo un poquito, vamos a ver los beneficios para que Mario no me haga caras, pero parte de sus beneficios es que te genera historial crediticio. En este país no pesa tanto, pero hay otros países que se necesita tener crédito. Si usted tiene el dinero en efectivo y puede comprar todo en efectivo, en contado, en otros países como Estados Unidos no se lo aceptan, así de sencillo, necesita tener crédito. Cuando digo historial crediticio positivo, es justamente que si adquiere una deuda de tarjeta de crédito, tiene un uso racional y lo paga normal, o sea, como debe de pagarse, te va generando a nivel de la SUGEF una apariencia buena. Entonces, si se acerca un préstamo mayor, como una hipoteca o una deuda que requiera más dinero, ellos hacen esa consulta y ven que puede manejar una deuda de X valor, que es el que la tarjeta tiene. Pero ese valor que tiene la tarjeta, la SUGEF o la igualente bancario que pide el préstamo, ya le va a restar a lo que está pidiendo, porque no es dinero suyo, sino es prestado. Ese es el plástico per se. También, no lo tengo en la presentación, en algunas tarjetas ofrecen planes de lealtad, que le llaman, o beneficios por tenerla, como son el cashback, que por X monto que gasta le genera un X porcentaje que se le redime en dinero, o puede ser en millas, o por cambios de promociones. Entonces algunas personas se logran manejar con ese cashback y van al supermercado y hay una famosa ahí que 5% de devolución, se compra aquí, entonces sí, te devuelven el 5%, pero tuvo que gastar el 95%.
La idea es que ese 95, bueno, tuvo que gastar el 100 y luego lo reponen el 5. Entonces ese 100 tiene que pagarlo. También da la posibilidad, y esto lo pongo en negrita, en rojo y un poco más grande, de que compre a plazos sin intereses, o el famoso tasa cero, o el credit. ¿Qué es eso? El total del artículo dividido entre el plazo que lo está queriendo o que el comercio le permite comprarlo. Generalmente va de 3, 6, 9, 12 y ya hay hasta de 18. Ojo, es bueno si tiene la costumbre y la prudencia de ir pagando según pide el tasa cero. Lo que pasa, siempre hay una parte negativa. Consigue el artículo o el bien en el plazo de 3 meses, pero significa que debe ya ese artículo partido en 3. Pero en el interín utiliza la tarjeta también. Entonces tiene que tener mucho cuidado porque debe de pagar el 100% de la primera mensualidad del tasa cero o el crédito y lo que consumió. Entonces, el valor que le costó el artículo, sí, lo parten en 3 literalmente, no hay intereses, pero también si la utiliza para otras cosas, tiene que ajustar ese valor que está contemplado. Otro beneficio que pueden tener son seguros a precio bajo. Hay uno que tiene, no por hacer publicidad, pero del que conozco, Credomatic ofrece un seguro de multiasistencia, que si anda en vehículo y se quedó sin una llanta estallada, entonces te ayudan sin ningún costo, una gruda, cosas así, también un fontanero, un vidriero, esas cosas pueden ser de beneficio en las tarjetas. Ahora, como tiene beneficios, también tiene sus desventajas. Principalmente es creerse dueño de ese dinero. Ese dinero es un crédito, no es suyo, es del banco. El tema es que como está tan de fácil acceso, entonces creo que es mío, pero eso es prestado, ¿verdad? Volvemos al énfasis mucho de la charla, de la sesión, es que yo soy mayordomo de lo que el Señor me da. Y la tarjeta de crédito, como todo lo que lleva la vida cristiana, tenemos que orarle al Señor primero. Entonces, una de las desventajas es creerse dueño de ese dinero. También pagar el mínimo o simplemente no pagar. El mínimo, simple y llanamente, le compete, es un altísimo porcentaje de los intereses y un bajísimo porcentaje al capital. Entonces, parece que cumplió porque el mínimo, pero no está atacando la deuda, es simplemente intereses. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una cosa que definitivamente, esto lo diría yo no a criterio personal, sino ya es general, es nunca saque dinero de una tarjeta de crédito. La comisión por cajero, porque puede sacar en cualquier cajero, en cualquier lado del mundo, es lo más alto que existe. Entonces no saque dinero. Y eso, o sea, tiene que ser un tema de extrema emergencia e inaccesibilidad a otra fuente de dinero, porque es carísima la comisión, alrededor de más de $10 o $17, una cosa así. Entonces, si ocupa 2,000 colones, les voy a leer una recomendación de la gerente de educación financiera de Banamex al referirse al uso indiscriminado de la tarjeta. Muchas personas cometen el error y si somos nosotros dentro de ellos, tenemos que arrepentirnos de sufragar gasto corriente, o sea, pagar, qué sé yo, la electricidad de la casa, la comida, el agua, con tarjeta de crédito. Eso refleja un serio problema de déficit. La gerente de este banco dice, con respecto al uso indiscriminado, y leo textual, el crédito es una herramienta que tiene ciertas características, y una de ellas son los intereses. Si está dispuesto a pagarlos porque tu presupuesto lo permite, adelante. Quienes pagan los saldos totales, su mejor opción puede ser optar por la tarjeta, porque la utilizan como un medio de pago y no de financiamiento. Pero, si no pagas a tiempo tu tarjeta o tus créditos, mejor elige pagar la mayoría de tus compras con efectivo. La gerente de educación financiera de Banamex. De nuevo, el primer punto de la desventaja es creerse dueño de ese dinero y usarlo indiscriminadamente para pagar gastos corrientes. Muchas personas cometen el error de financiarse con una tarjeta de crédito y terminan pidiendo otra tarjeta de crédito para pagar. Y ese ciclo es terrible. Entonces, quedan los dos puntos de vista, los beneficios que pueden tener con un uso correcto y las desventajas que tienen las mismas. Perdón. Ahí estaba.
Quiero hacer un poquito más de énfasis con respecto a los gastos que vimos la semana pasada para no también imponer o tener un dogma propio, sino que esto sea más bien a criterio. Sin embargo, esto está económicamente hablando bien colocado. Son los tipos de gastos. Hay gastos obligatorios, de los cuales, como dice la definición, son un importe fijo y que no se pueden dejar de pagar. Usted haga su cuenta de qué es lo que no puede dejar de pagar para vivir. Esos son obligatorios. Una deuda definitivamente tiene que ser obligatoria. Decía un pastor que aquí la barbería es obligatoria. Los gastos necesarios son aquellos que podemos reducir, pero no eliminar. Por ejemplo, a usted le gusta comer un X tipo de carne, compre el económico, porque no puede ya ahora comprar el tipo de carne que era más caro. Pues compre el económico, va a seguir comiendo, pero con un valor inferior. Sigue siendo necesario comer. Hablamos ahí, por ejemplo, el transporte. Puede decidir taxi, bus o bicicleta, depende de muchos otros factores. Por eso no puede ser, eso es un ejemplo, perdón. La electricidad, vamos a ver un ejemplo práctico al final. La comida es el ejemplo que acabo de mencionar. Gastos imprescindibles. Esto es parte de los que no son necesarios, como unas vacaciones. No entramos en crisis si no vacacionamos. O salir a comer, que es alrededor de 4 veces más caro que comer en casa, o ir al cine, ¿verdad? Estas son cosas extras que se pueden eliminar en caso que no se llegue a fin de mes. ¿Cuál es el problema? Que creemos que merecemos el estatus o estilo de vida actual, permanente o superior, y eso hay que tener mucho cuidado. Recuerden que, de nuevo, somos mayordomos y no podemos tener, si nuestro ingreso no lo permite, un estatus o un estilo de vida comparado a otros. Eso muchas veces caemos en una tarjeta de crédito o deudas extra. Los gastos predecibles, mencionábamos por ejemplo que los que somos papás, los niños o las niñas van a tener que estudiar, entonces eso hay que pagarlo eventualmente. Dentro de N años van a estudiar, entonces lo ideal y lo más prudente es hacer un ahorro. Gastos impredecibles deberían ser en definición predecibles. Sin embargo, no sabemos cuándo van a suceder, por eso son impredecibles, pero deberían ser parte de los predecibles. ¿Por qué? Son salidas de dinero extra, pero que no se sabe cuándo suceden. Ejemplo, una enfermedad, una muerte de un familiar, un soporte que hay que hacer a otro familiar o un amigo cercano, un daño de vehículo, no sé, un accidente que destrozó, ahora ya no puede andar, pérdida total, todavía lo debía, etcétera. Un viaje de urgencia que tiene que hacer a X ciudad o X país. Entonces, todos estos gastos vienen a ser impredecibles, pero se pueden predecir. Ahora con esa hojita vamos a ver qué ejercicio logramos. Y enfatizando de nuevo en los tipos de gasto, en ese orden son ejemplos muy acertados. Y vemos, por ejemplo, la vivienda en obligatorio, todo aquello de la columna izquierda de ustedes, yo lo necesito para vivir. Es obligatoriamente, tengo que dar dinero para eso. Hay algunas cosas más o menos, depende de lo que el Señor ha provisto. Cuando digo seguros, pasa a ser impredecible. Un seguro es impredecible, por eso se llama así. Usted lo utiliza, usted lo paga, no sabe cuándo lo va a utilizar, pero tiene un seguro. Entonces, es necesario. Los impuestos municipales, eso es altamente necesario en este país. Debemos de tener eso en mente. Y hay ciertas cosas, no sé si todos lo saben, pero lo menciono. Algunas municipalidades permiten exonerar el impuesto de renta hasta cierto monto del valor de la propiedad. Entonces aprovechen que es en el primer trimestre del año que se hace y eso les ahorra algún dinerito al fin de año. Pongo cuota mortoria porque casi no todos, aunque tenemos la esperanza en Cristo y para nosotros morir es vivir, tenemos que tener un plancito de que nuestros familiares o esposas, si Dios nos manda primero a nosotros, tenemos que dejarle tranquilo ese asunto, ¿verdad? Tener un plancito mortuario de que si vamos a morir, ya eso quedó. Entonces eso es parte de una obligación como responsables. Los necesarios, recordemos que es lo que yo puedo reducir. Con la electricidad, los que creo que lo mencioné, pero lo repito, por los que tienen ICE y algunos de Compañía Nacional, ellos usan unas franjas de horario de la electricidad son mucho más bajas. La del ICE, la franja más baja, es 3,5 veces más barata que la franja de hora pico.
Generalmente es ahí donde uno dice, voy a lavar de noche, voy a echar de noche, porque es mucho más barato la electricidad. Entonces son medios para reducir, seguir consumiendo electricidad, pero reducir. Agua igualmente, más ahora con el tema de la sequía, nos vemos obligados a ahorrarla. Los no imprescindibles, la vestimenta. Habíamos dicho que no es necesario estar comprando ropa mientras esa misma perdure, o mi esposa da un ejemplo de que compremos ropa que no tenga que ser llevada a la tintorería o a la dry clean, porque va a salir mucho más cara. El internet, ese es un gasto no impredecible, usted lo puede reducir o lo puede eliminar, no va a pasar nada. La generación mía vivió mucho tiempo sin internet, así que aquí estamos. Impredecibles, gastos médicos, farmacia, arreglos de la casa, etc. Otros predecibles muy interesantes son los cumpleaños. Eso está ahí, eso viene. Entonces, hay que contemplar ese tipo de gastos. Ahora bien, entramos a la parte del ahorro. En la Biblia, el Señor llama el ahorro como sabiduría. Quiero, por favor, si me acompañan a Génesis 41. Esta es la historia conocida de el sueño que tuvo Faraón. Podemos leerla por encima, pero rápidamente Faraón tuvo el sueño de las vacas flacas, de las vacas gordas. Tal es así que al día de hoy llamamos a esos tiempos de las vacas flacas y las vacas gordas, y de las espigas menudas, de las espigas más débiles. Entonces, no vamos a leer todo el capítulo, pero vemos en el 14 que Faraón manda llamar a José, lo sacaron del calabozo y le cuenta a Faraón el sueño. Lo estoy leyendo parafraseado. En el 18, dice: si las vacas, vi 7 vacas gordas de hermoso aspecto que salieron del nido. Bueno, la historia continúa. Y José le dice a Faraón en el verso 25, los 2 sueños son uno. Por aquí yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Entonces José dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas feas, flacas y feas, que subieron detrás de ellas, son 7 años. Las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Entonces la historia continúa y José le dice a Faraón lo que tiene que hacer para prepararse. ¿Qué le está diciendo? Tiene que ahorrar. Tienen que ahorrar alrededor de los 7 años que vienen las vacas gordas, porque eso te va a preparar una provisión de otros 7 años. Entonces, imagínense, tuvo que ahorrar el consumo diario más los otros próximos 7 años. Entonces hicieron un ahorro bastante alto para tener la provisión. Esto se refiere a la sabiduría. Vamos un momentito a Santiago 4:13. Y dice: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad o a cual ciudad, y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué es lo que dice en este apartado? El futuro es incierto. Y como estas personas querían planear ya mañana, como si ellos fueran los dueños del tiempo, eran arrogantes ante el Señor. Entonces, debido al ahorro, debido al futuro que es incierto, debemos de tener un ahorro. ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para necesidades futuras. Como vimos, los tipos de gasto, hay cosas impredecibles, pero yo debo tener, como dicen popularmente, una buchaquita para poder ahí tener y extraer en caso de una necesidad pronta. También, punto 3 muy importante, combate al materialismo. Si nosotros nos acostumbramos a tener un ahorro como disciplina, yo me veo limitado a ese sistema mundano del materialismo. Lucas 12:13, voy a leer, dice:
maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Esta persona quería la plata a pesar del problema familiar que iba a generar. Combate el materialismo, el ahorro, ¿verdad? Hay otras más citas que por tema de tiempo no las voy a leer, pero ahí están anotadas. Ahora, la Biblia habla de 3 niveles de ahorro. ¿Por qué? Podemos caer en uno o en el otro extremo. Podemos decir que no voy a ahorrar nada. La Biblia llama a esa persona el necio, el que dice popularmente lo comido por lo servido, o yo no me sé los dichos, pero es la persona que ahorra menos de lo que necesita ahorrar. Si sabe que tiene gastos que hacer, ni tan siquiera puede cubrirlos porque no tiene el ahorro para poder cubrirlos, el ingreso se le va. Vamos a ver lo que dice Proverbios 21:17. El que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Muchas veces la persona tiene un buen ingreso, ponga buen nivel que usted considere, pero tiene un ingreso que uno cree que le da para todos los gustos que se da. Sin embargo, esa persona no tiene nada de ahorro. La Biblia le llama necio, derrochador. Es una persona, como lo dice la presentación, falta de dominio propio y de paciencia. Todo lo quiere disipar, lo que le llega ya tiene que gastarlo. Yo, en mi trabajo particularmente, dan un bono cierta vez al año y no lo han recibido, y como bono es un regalo, o sea, puede que días antes no lo den y punto, pero no lo han recibido y ya lo tienen gastado. Lo mismo sucede con el aguinaldo. Muchas personas dicen, bueno, ya con el aguinaldo, entonces, a esa facultad de ver el futuro antes que Dios, primero que Dios, perdón, de creer, viene el aguinaldo, con eso pago esto y lo otro, la Biblia llama necio. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no sabemos, justo, no sé, meses antes de que venga el aguinaldo, no, pues se acabó la empresa, despidieron, pasó una emergencia que tuve que sacar incluso todos los ahorros, etcétera, y más bien el aguinaldo puede que ni se vea. Entonces, la persona que ahorra menos, la Biblia le llama necio. También vamos a ver qué pasa con la persona que ahorra más de lo necesario. De nuevo, la Biblia habla que es un necio y es un idólatra. Este es un tema ya más de avaricia. Que no, voy a ahorrar todo porque voy a ahorrar todo. Entonces, acompáñenme por favor a Lucas 12. Por ahí. Ya vimos en Lucas 12, el verso 16. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Ya casi viene el aguinaldo. ¿Qué haré? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Esa persona, lo que la Biblia llama, o en el término actual, es un acumulador. Estamos hablando principalmente de un acumulador de dinero. Colosenses 3:5 nos dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, resumiendo un poco y tomando lo que está diciendo el Señor en la Biblia, la persona que ahorra más de lo necesario es un acumulador, es un avaro y es un idólatra. Está catalogado dentro de estos pecados como cuerpos muertos. En 1 Timoteo, que sería la última cita de esta parte, el capítulo 6, verso 9, dice, de nuevo, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. De nuevo, el avaricioso, que nos habla la Biblia, carece incluso de sensibilidad. Entonces hay que pedirle al Señor dirección en oración, que no
que no caigamos en alguno de los dos extremos. Vamos a ver qué es lo que llama la Biblia al que ahorra lo necesario, el que le llama el ahorrador fiel. Vamos a los proverbios, por favor. Y es muy curioso que el Señor nos compara con un pequeñito animal, la hormiga. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y se sabio. ¿Verdad? Es curioso, sabemos qué hace la hormiga, ¿verdad? Dice el verso 7, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Vimos también el ejemplo de José, ¿perdón? Vemos el ejemplo de José, que también preparó por 7 años, la provisión necesaria para los siguientes 7 años. Entonces, es curioso que nos comparemos, el Señor nos compara con la hormiga. En el capítulo 13, 22, otro proverbio nos dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Capítulo 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Entonces, el Señor nos llama a ahorrar y a ese le llama fiel. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, ¿verdad? El problema puede ser la acumulación ¿verdad? Pero el necio dice todo lo disipa. Entonces el necio puede tener el tesoro precioso y el aceite, pero lo disipa, no conserva, no guarda. Entonces debemos tener claro cuál es nuestro balance, arrepentirnos y pedirle al Señor su ayuda para poder ser de ese ahorrador fiel. ¿Por qué? Vimos los tipos de gastos. Somos mayordomos, tenemos que pedirle dirección para administrar lo que Él nos da, la situación, la circunstancia que nos pone. Por ende, si nos vamos a un extremo, somos avaros. Si nos vamos al otro extremo, somos derrochadores. Tenemos que pedirle mucha dirección al Señor en cuanto al ahorro, cómo lo tenemos que hacer y qué podemos hacer con lo que tenemos. Hay instrumentos financieros que permiten generar un ahorro. Ciertas personas se nos han acercado a mi esposa y a mí consultando justamente si es codicioso poner a colocar un instrumento financiero por cierto monto de dinero. Bueno, lo podemos ver en privado. Ahora, el carácter de la persona que ahorra sabiamente es muy importante. ¿Por qué? Como en todas las series ha mencionado, que es donde estoy es porque el Señor soberanamente me ha puesto la circunstancia por la que estoy atravesando o estoy pasando. El Señor es quien tiene el control y el que sabe por qué. Yo tengo que tener contentamiento. Eso no sale fácilmente, eso se requiere oración. También el carácter de esta persona que ahorra está confiado en Dios, no en sus riquezas, como el del granero que iba a hacer muchos más. También es una persona que es ordenado y diligente. Esto a los varones es parte de nuestra hombría. Tenemos que ser diligentes y en este punto en específico. Ahora bien, su identidad no está en lo que tiene. Muy importante, pueda que la persona haya logrado ahorrar con propósito algún cierto monto, que para algunos sea bastante, pero la persona se ve que no le interesa, no es derrochadora, sino que simplemente no lo define eso, no tiene que gastarlo para ostentarlo, para aparentarlo. También es una persona que es creativo al generar y al ahorrar, es una persona industriosa, busca maneras para generar y ahorrar con un propósito, porque para ahorrar por ahorrar puede caerse al extremo de la acumulación. Es dueño de sí mismo, tiene dominio propio. Muy bien, también, con base a lo mismo, en cosas prácticas, esa persona presupuesta. Yo les repartí una hojita, es un ejemplo de un presupuesto bastante simple, buena carnita, tiene para ponerle buen insumo. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Ahorra intencionalmente, no residualmente, y con esto me detengo un poquito. Por eso pongo entre paréntesis, nunca sobra. La persona que quiere ahorrar después de que gastó lo que le ingresó, no va a ahorrar nunca, que nunca sobra. Si sobra es porque tiene mucho ingreso y gasta y todavía le sobra, pero eso sucede en otro universo. Normalmente, el común denominador de nosotros,
gastamos y más bien ocupamos la otra quincena o el otro pago mensual. ¿Por qué? Porque tal vez hemos sido no diligentes, desordenados y gastamos a lo loco. Entonces, ahorra intencionalmente y no residual. De nuevo, es bueno el ahorro siempre y cuando tenga un propósito y una intención. De lo contrario, puede ser una acumulación. Y si lo que ni lo ahorra, de que ingresa, lo disipa, va a ser, como lo vimos, un necio, un disipador. En el ahorro, y que nunca sobra, parte del presupuesto debería estar por ahí, la parte del ahorro. Si no, lo colocan. Pero aunque sea el mínimo de ahorro, de nuevo, va creando, como lo dice la parte, el número 3 es ordenado y diligente, va creando esa disciplina, aún sean 500 colones, 1000 colones, el monto que sea, debe ir creando esa disciplina del ahorro. Ese dinero, decir, también tiene que ponerlo en un propósito, no es que va ahorrando y salió una emergencia, ahí tengo un ahorro, lo quemó, ¿verdad? Si lo coloca presupuestalmente para cierto gasto, espere a que esté el gasto completo, el ahorro completo, y lo utiliza en el gasto, no lo derroche porque sabe que tiene un dinero, porque entonces está confiando en el ahorro. ¿Sí? Muy bien, compra bien, eso es parte de la aduana de la compra que les voy a mencionar. Evita los intereses. En las tarjetas, el promedio anda entre 45 y 48% de interés anualizado. En las tarjetas que son mesurados, esos, Mariano le dice, prestamistas garroteros, andan alrededor del 80%. Si usted saca cuentas, si usted está comprando o adquiriendo un artículo, 80% más de lo que pudo costarle el contado. O recientemente un miembro me comentó de unas compras que se pueden hacer en las compras de electrodomésticos. Generalmente van a buscar siempre que usted se lo lleve a plazo, 18 meses, 12 meses, mira, llévatelo, mira, 3.500 colones, es suyo, suena muy atractivo. Saca los intereses, está pagando alrededor de 1,5 veces lo que está comprando. Ahora ahorra, el producto va a seguir estando ahí, porque las ofertas van a haber siempre, el producto va a existir siempre, y si no se lo traen de golfito, cosas así. Ahorra, si no logra poder comprarlo de contado, ahorra un máximo de prima bastante alto, para que entonces lo que va a deber no sea tan comprometedor cada mes, y el plazo sea todavía mucho mejor. De ahí es que viene el de compra bien y evita los intereses. No deben dejar los intereses ganar. Ya el dinero es prestado y todavía le van a cobrar más, pierde la oferta. También es la persona que ahorra sabiamente, debe de controlarse de por vida. Algo muy cierto que nos pasa, yo lo mencioné en la primera sesión, es que de este lado del mundo, el enemigo, propiamente el mundo, nos seduce en lugar de perseguirnos. ¿Ya? Pueda el Señor que permita la persecución, pero generalmente ahorita estamos siendo seducidos por muchas cosas. El acceso a internet, a Facebook y demás cosas están diseñados para vender publicidad, y creemos necesitar cosas que realmente son deseos, pero nos metemos en la cabeza que eso es, yo necesito eso, yo sin eso no puedo vivir. Es que no. ¿Tiene la plata? No, pero yo lo necesito, yo no puedo vivir sin eso. Entonces, esas necesidades, esos deseos convertidos en necesidades van a minar definitivamente las verdaderas necesidades. Y entonces, me voy a comparar, siempre nos comparamos en esos términos, con el que tiene más, y yo quiero ese estilo de vida. Al hacer eso, yo comprometo, porque no tengo ese estatus, estoy sin contentamiento, voy a comprometer entonces todas mis finanzas, o incluso hasta mi familia, para llegar a cierta cosa que yo creo que quiero. Entonces, de ahí el punto de controles de por vida. Ore al Señor. ¿Qué pasa con la tormenta perfecta financiera? Esto se lee de los cuadritos negros, va adquiriendo, naciendo del centro. El ciclo de la deuda es que consumimos más de lo que necesitamos. Y ahí es importante el presupuesto para tener claro qué es lo que yo necesito consumir, y después, de nuevo, nunca sobra, después los gustos y preferencias. Consumimos más de lo que necesitamos, hacemos compras por encima de nuestro nivel, porque yo creo que las puedo pagar, ¿verdad? Porque sí, entonces esa soberbia va en contra de la mayordomía que el Señor nos exige. Y tampoco voy a tener recursos para manejar los imprevistos, nunca los voy a tener porque estoy comprometido en todos los demás. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces tengo una falta de contentamiento y dominio propio, me provoca consumir más de lo que yo necesito.
La avaricia, el orgullo, la ostentación, la falta de identidad hace que yo compre más allá de mi nivel. Yo tengo una vida menos sabia que la hormiga, entonces soy un necio, por lo cual no voy a tener recursos para manejar mis imprevistos. Este ciclo, dice en el cuadrito verde, está dominado por una falta de piedad o virtud en el carácter de la persona que vive contrario a los principios de la palabra del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, porque podemos caer fácilmente en esta tormenta, unos más, unos menos, pero podemos fácilmente caer en ella. Ahora bien, con respecto al dar, primero de Corintios 13:3 dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Más bienaventurado es dar que recibir. 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hacen permanente hincapié en lo que es el dar. Hay más versículos relacionados con el dar que cualquier otro tema acerca del dinero. Hay mandamientos, sugerencias prácticas, ejemplos, exhortaciones en cuanto a esta faceta de la mayordomía. En muchas partes de la Biblia se condena la codicia y la avaricia y se estimula la generosidad, la caridad. La actitud apropiada al dar es fundamental. No voy a profundizar mucho en esta sección del dar, porque recuerdo que el hermano Alexander había dado una serie al respecto, cual les insto a buscarla, y vamos a pasar a la parte del presupuesto. Recordemos que esto viene a ser parte de la estrategia del que ahorra, del diligente. Entonces ahí en esa hojita, eso es un tipo de presupuesto. Y escuchamos esa palabra, el gobierno habla del presupuesto extraordinario, eso significa que el ordinario ya lo gastó y ocupa otro, entonces no presupuesteo bien, pero nos puede pasar a nosotros. Voy a presupuestar una tarjeta de crédito, eso no aplica, pero sí la deuda. En esa hojita, lo que están viendo es el documento que recopila todos los gastos e ingresos en un periodo determinado de una manera sistemática y ordenada. Cada persona debe de, esta es una sugerencia como hermano, debe de hacer su propio presupuesto según sus ingresos y sus gastos, considerando que es un gasto obligatorio, necesario, lo que hemos visto. Pueda pasar que para algunas personas lo que es un gasto, para otros viene a ser un ingreso. Perdón, lo que para unos puede ser un ingreso, para otras personas simplemente no existe, ¿verdad? Entonces esto no solamente es un tema de salario, puede ser cualquier cosa que el Señor le llame por industrioso, que eso es diligencia, entonces tiene que estar ahí. Las personas que trabajan en lo propio, simplemente cogen de caja chica, lo que sea, para el gasto diario y normal, y ahí va la caja chica, en realidad es una caja tan grande, no se considera caja chica, sino que coge como quiera. Esa persona que trabaja en lo propio debe de estimarse un salario y considerarlo después de ahí todo el presupuesto. ¿Qué pasa? Y no voy a hacer la pregunta, pero si la hiciera y les dijera, dígame cuánto es lo que usted gana, considerando todo, generalmente empezamos como el techo tiene las respuestas. No sabemos. Ahora uno, ¿cuánto es lo que gasta? No sabemos. O le hacemos un aproximado, pero eso no sirve, porque si hay un aproximado, si sobra, va para el ahorro o se gasta. Entonces el presupuesto sí me dice a mí, bueno, este es mi ingreso neto, este es mi ingreso que yo debo colocar según mis gastos, y eso involucra muchas cosas. Entonces el armado del presupuesto, como lo dice la definición, todos los ingresos, todos los gastos, de una manera sistemática en un periodo, generalmente se hace de un mes, pero los gastos normalmente suceden al mes. Otros tienen cierta otra periodicidad, como por ejemplo los impuestos municipales, normalmente son o anuales o trimestrales, ¿verdad? No sé si hay intermedio, desconozco, pero por ejemplo hay típicamente las mensualidades o cuestiones que son cada 2 años, eso se tiene que presupuestar. Entonces, según el periodo que vaya a utilizar, tiene que dividirlo entre
entre el mes. Si son 2 años, divide entre 24 y coloca donde debe ir eso, ¿verdad? Ahora, para poder hacer el presupuesto, no se puede hacer al tan. Tengo que orarle al Señor para que me guíe. Porque capaz, y empiezo yo mismo a autoflagelarme codiciando, no, esto no puede ser, no, vamos a ponerlo en gasto. Pero tal vez puede ir al ahorro. No, es que yo necesito eso. Sí, pues un deseo. Entonces, tiene que orarle mucho al Señor para que le dé dirección a hacer ese presupuesto. Si está casado, su esposa tiene que estar ahí sentada, ayudándole. Gracias al Señor por las esposas, porque tienen yo le llamo esa lima de reducción de gasto, ¿verdad? Que me pasa seguido. Hoy me pasó. Me voy a contar. Mi esposa quería una repostería chiquitita. Yo me acordé que era chiquitita después de que compré la grandota. Entonces, claro, la pieza que iba a costar mucho menos no valió, compré la mucha más grande. Y de hecho fue así, pero yo no voy a comer todo eso. Y yo, ay, poco. Entonces, cometí un error, ¿verdad? Pero fue por simplemente no escuchar. Entonces, ella sí nos ayuda bastante, las esposas, en cómo gastar, cómo invertir, cómo ser industriosos y demás. Entonces, tienen que tomarlo en cuenta para hacer esto. Decía Héctor Salcedo que no es posible que un matrimonio considere el dinero en 2 vías: lo que gana ella, lo que gano yo. Usted gasta lo que sea, yo gasto lo que sea, cada quien se encarga de pagar lo que sea. Eso no es bíblico, eso no existe. Matrimonio es una sola carne y la plata no se puede dividir. Entonces, pilas ahí, debe ser una sola buchaca, una sola carne, un solo presupuesto, un solo gasto. Obviamente, por casos prácticos, si le queda más sencillo a ella comprar ciertas cosas que ya están medidas, bueno, ya están medidas y habladas entre ustedes. Entonces, ayuda a hacer el presupuesto, es la manera de aplicar lo que se ha aprendido acerca de cómo dejar de tener deudas, de cómo yo poder ahorrar y también de cómo dar. Mientras que a la vez cubrir las necesidades básicas. Tener un presupuesto conduce a una actitud en cuanto a los gastos que es sumamente necesaria para alcanzar los objetivos financieros. No estaríamos escuchando esto si no es que necesitamos o saldar deudas o generar cierto ahorro o presupuestar otra cosa. Entonces, el presupuesto viene a ayudar. El presupuesto, cabe decirlo, es útil únicamente si se va a utilizar. De lo contrario, tienen una hoja más para rayar. Debe ser un plan hecho a la medida para que manejen sus finanzas y no la de otra persona. Además, su uso nos va a ayudar a comunicarnos entre nuestras esposas en un área que normalmente y desgraciadamente causa conflicto matrimonial. No, que tú gastas mucho, no, pero es que, ¿verdad? Que no genera, que usted no ahorra, que... Entonces, el presupuesto pone los límites de ese problema. Cada caso particular, dependiendo de la situación económica, sus deudas, cantidad de hijos, lugar donde vive, debe acomodarse al presupuesto. No puede ser una receta única. Pero los apartados generalmente son esos. El desarrollo del presupuesto tiene que comenzar con la situación actual. ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Cuál es mi ingreso hoy? ¿Cuánto tengo en el banco? O donde lo tenga, el colchón o donde sea. ¿Y cuánto debo? ¿A quién? ¿Por cuánto plazo? ¿Cuánto interés? ¿Y qué pasa si saldo antes? Hay deudas que permiten un saldo antes, pero te castigan con algo. O otras no permiten nada, entonces aproveche. Pero tal vez es un interés más bajo que otro, ¿verdad? Parece curioso, pero en realidad mucha gente no sabe lo que realmente gana y lo que realmente gasta, ¿verdad? Es esencial guardar un registro de cada colón durante varios meses. Eso lo que va a generar es un promedio. Entonces, si ingresan normalmente un mes 5,000, otro mes 6,000 y otro mes 5,000, el promedio es 5,500, 400. No sé, por ahí anda, ¿verdad? Pero lo midió por varios meses, con mesurado. Si tiene que recoger facturitas, recoja facturitas. Si tiene que hacer vales de papel, hace vales de papel, porque la pulpería no me dio, la pulpería no me dio factura. Ahora, los gastos siempre tienden a ser un poco más que los ingresos, a menos que se establezca y se siga un cuidadoso y disciplinado plan de gastos. Esa es la única fórmula. Normalmente la gente dice, ¿cómo logro ahorrar más? Gaste menos.
Era muy simple, pero un presupuesto nos ayuda justamente a hacer eso. Para resolver ese problema necesitamos dos opciones. Si yo necesito más ingreso, ahorrar más, gastar más, gastar menos, o incrementar los ingresos. No hay otra. Finalmente, cada área de este presupuesto debe ser repasada regularmente para mantenerlo bajo las riendas. Esto es, si los que tienen un carro, o sea, regularmente ese carro hay que darle mantenimiento para que no me dañe ni me moleste más a futuro con cosas más fuertes. Normalmente el presupuesto también se tiene que meter a rigor, a repasar. Entonces, casos prácticos. Lástima que no fue para la época del aguinaldo, pero estas ofertas y cosas siguen saliendo al día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces lo que creemos o lo que nos vende como una oferta realmente no es una oferta. Voy a hablar mal de mi trabajo, pero ahí salió mucho de 1000 productos a 1000. Vean la letra menuda. No todos valen 1000. Y ahora todos decimos, wow, mira 1000, vale a ver los 1000. ¿Necesitan los 1000? Los 1000 productos. No. ¿Valen la pena esos 1000 productos? ¿Por 1000 colones? Depende. Puede que para algunos dirán, no, pero lo que ahora voy a comprar por 1000, realmente ocupo gastar 5000, porque ocupo 5 de lo mismo. Al final está haciendo lo mismo. Entonces es una oferta atractiva, justamente para llamar la atención. No sé si hay un publicista, cuando conversamos, pero hay muchos engaños que creemos que nos están haciendo un favor. Muchas veces utilizan esas palabras claves y lo pueden buscar fácilmente, rebajas, etcétera. Particularmente yo no considero un buen descuento antes de 15%, que me está cubriendo apenas el impuesto de venta. Después de ahí lo valoro. Si es más del 30%, ahí puede que aplique. Pero eso depende de qué vaya a comprar y si el presupuesto se lo permite. Entonces, tienen que ser bastante minuciosos para poder contemplar las ofertas. El primer dibujo, a pesar de que es bastante gráfico, lo quise poner justamente porque es mucho lo que nos describe. O sea, creemos que necesitamos todo eso que está entrando al carrito y que hay que comprarlo. Entonces, no seamos tan impetuosos a querer comprar eso de una sola vez. Valórelo, compárelo, convérselo, ore y compre, si se puede. Entonces, voy a pasar a esta parte que es lo que se le llama la aduana de la compra, y es para las preguntas. Ahora, no todo, y esto entra en un tema más de obviedad, no es que usted va a hacer esto para comprarse unas tronaditas, ¿verdad? Ahora, si es para una fiesta, ahí sí. Usted tiene que preguntarse lo siguiente, y esto es un poco de sabiduría práctica. ¿Realmente lo necesito? La palabra es lo necesito. Otra es lo quiero. Porque para quererlo, todos queremos algo nuevo. Y yo les dije, ese olorcito nuevo ya lo venden para Carlos. Entonces, lo necesito. Ok, sí. Bueno, pregunta siguiente. ¿Por qué lo necesito? Ojo, no se engañe solo. No se baje la manguera usted mismo. Pregúntele a su esposa, pregúntele a un amigo, pida consejo. ¿Por qué lo necesito? Si sí lo necesito ya, es imperativo yo tener eso, puedo esperar. Sí, yo lo necesito ya, no, es que ya, no sé, se me quebró se rompió la llanta del carro, qué sé yo. Si lo necesito ya, siguiente pregunta, ¿hay otra opción más barata? No, cómprelo. La lista de flecha de abajo no. Si sí existe una opción más barata, no lo compre. No compre esa opción primera, busque la barata. Esto nos ayuda a tener un poco de discernimiento, ser más diligentes y ponerle preguntas al dinero que el Señor nos da para poder extenderlo. El futuro es incierto, somos mayordomos, oramos, pagamos la aduana. Esto nos permite evitarnos muchos gastos superfluos que creemos que necesitamos y realmente pueden pasar de vista, sin necesitarlos. Yo creo que cuando yo vivía con mi mamá, en mi casa fue la última del barrio en tener un televisor plano.
porque yo decía que no necesitamos, hasta que ya la electricidad del otro era, ya, la estática, perdón, ya más bien había que pagar anteojos. Entonces se consiguió en una oferta, una marca patita, pero para lo que sirve ver tele, mejor cogemos un librito. Entonces, muy importante esto, pregúnteselo de nuevo, no sean triviales en voy a comprarme un helado, espérese, yo lo necesito. Bueno, si tiene el azúcar ahí puede ser. Ahora bien, hay un autoexamen que debemos hacer, y ahí les voy a pedir que me acompañen a las citas bíblicas. Primero es Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, y esta es la comparación que hace lo anterior, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, yo peco por dinero. No se trata de que le metí un puñal a alguien para robarle la plata. Muy fácil puede ser, mi declaración de impuestos municipales está al día. Mi casa vale lo que yo le tengo hace 20 años. O justamente, no, inscribámosla por menos, para pagar menos. O, ustedes pueden poner ejemplos que sean. Pero peco por dinero, incluso justamente para ser acumulador, ser avaricioso, ¿verdad? No podemos servir a dos señores. Proverbios 30:15. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. Yo estoy contento. O sea, es pregunta que tienen que hacerse. Estoy contento, estoy saciado. El Señor me ha puesto y estoy entonces satisfecho con la situación. Filipenses 4:11. Esto lo hemos visto al principio, Pablo diciendo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El resto del texto es bastante edificante. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La siguiente pregunta que yo tengo que hacerme es si ostento. Podemos leer los versos, pero la clave es, a mí me gusta que me vean que me vean que ando algo nuevo, o a uno nuevo, que para mí sea una cosa de mucho valor y yo quiero exhibirla. Ostento. Busco esa apreciación de otros, costo cara, es un producto alto. Entonces, esa pregunta es importante. También, me cuesta dar. Somos dadivosos. Muchas veces oramos por las ofrendas de que el Señor nos ha dado mucho más de lo que merecemos, entonces me cuesta dar en ese sentido. Mateo 19, vayamos ahí un momento. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Vamos a brincar hasta el verso 21. El joven rico que había cumplido todo, y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es mi reacción ante la riqueza o la escasez? Vamos a ir a Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario,
No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces este autoexamen, también con la aduana, nos ayuda a tener claro cuál debe ser nuestra posición ante el dinero que el Señor nos da. La estrategia espiritual es bastante, aparenta ser simple, pero debemos pedirle mucha dirección al Señor. Identifica tus pecados y arrepiéntete, honra a Dios con tus bienes, considérate mayordomo, no dueño, consulta a Dios, conténtate con lo que el Señor te da, entiende que los verdaderos tesoros se acumulan en el cielo. Y antes de ir a la estrategia financiera, bueno, hay casos prácticos en la estrategia financiera es honra a Dios con tus bienes, gasta menos de lo que ganas. De nuevo, suena sencillo, no es sencillo. Presupuesta, sé intencional con el ahorro, hágase las preguntas que vimos antes de comprar las cosas, no tomes las deudas ilícitas, evita los intereses, no sigas la corriente y ten dominio propio. Esa prácticamente es la estrategia financiera, que al final es contentamiento, es mayordomía y es prudencia. Hay muchos casos prácticos. Definitivamente el contentamiento juega un rol importante. Podemos acomodarnos y prescindir de gastos innecesarios que creemos que son necesarios. No nos comparemos con otros, siempre va a haber alguien que esté en una mejor situación que nosotros. El Señor así lo ha querido. No debemos entonces de decirle por qué a mí no, porque entonces no tenemos el gozo ni el contentamiento. No viva al límite. Definitivamente no es sabio vivir al límite por todas las eventualidades que pueden suceder a lo largo de la vida. Infórmese de la situación del país. Esto me refiero al tipo de dólar, por ejemplo. Si usted gana en dólares, usted puede acumular deudas en dólares porque es una moneda fuerte frente a la moneda nacional. Si usted gana en colones, tenga mucho cuidado de gastar en dólares o comprar en dólares. Hablo de deudas grandes. También algo que a mi esposa y a mí en particular nos gusta es memorizar los precios, cosas de familia, pero nos gusta memorizar los precios para ver, echar a competir dónde es más barato, más caro, o qué nos sale mejor, ¿verdad? Primero cubra las necesidades de la familia, eso es primero, evite luego lujos. Si usted tiene una necesidad alta, alta de que apenas da para la familia, tenga cuidado en adquirir bienes, productos o animales que le comprometan ese vivir cubriendo las necesidades básicas. Primero mis hijos y luego las mascotas. Hacer las compras con frecuencia regular y definida. A veces es bueno, a veces es malo. Por eso son bastante holgadas, porque pueda que algún día salga una muy buena oferta, pero si va por la oferta, vaya por la oferta, no otras cosas, porque ya dejó de ser oferta y tuvo que gastar más para aprovechar la oferta. Los alimentos ya preparados son mucho más caros. Obviamente comer afuera es 3 veces más caro, poco más. Y cada vez que vamos de compra, las comidas afuera siempre van a afectar el presupuesto, ojo, a menos que las haya contemplado como un gasto prescindible. La misma comida que se come afuera se puede hacer en casa. Si tiene quien se las haga, o usted la hace, o su esposa la hace, te aseguro que va a saber más rica. Aprovechar las ofertas, sin embargo, no hay que confiarse ciegamente, hay que aprender a saber, como ese de Daniel, algunas son buenas. Y si le vamos a dar uso a todo lo que vamos a comprar en oferta, porque a veces, porque está en oferta, hay que comprarlo todo. Eso es un problema. Esta recomendación se las trae. No compren, y este es a criterio personal, no compren pulperías o en chinos. Los precios ahí normalmente están inflados. Normalmente. Y cuando no están inflados, yo considero la opción de que ha sido un contrabando. Yo trabajé en el Ministerio de Hacienda, en la Policía Fiscal, y era normal ver chinos contrabandeando en mercadería, que al no pagar impuestos la vendían mucho más barato. Muchos chinos compran en Palí y lo revenden en su tiendita o en su pulpería. Normalmente, a
menos que no haya otra opción y sea algo muy pequeño que usted necesita, acceda a la pulpería o al chino. No estoy haciendo publicidad donde yo trabajo, pero Walmart tiene una marca privada que su calidad es comparable al producto de referencia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el atún Zuli lo produce Sardimar. Es lo mismo, solo que lo envasa Sardimar. Es el mismo atún y vale X menos. Lo mismo pasa con ciertos cereales. Los hace la Jax, pero le ponen, sabe más, qué sé yo. No es que compren, ¿verdad? No sé si viene bueno, pero es una opción que a veces le tienen miedo porque la marca no es muy atractiva, sí, es fea, el logo es feo, pero el producto es Numar, es Sardimar, es Pozuelo, es Dos Pinos, ahora el Ala, pero es el mismo producto, entonces la calidad no va a bajar. Y también están importando mucho de Great Value, que es en Estados Unidos por ley tienen que producir un producto de marca privada de referencia al mejor. Entonces, lo de Great Value es buena calidad. Nuevo, hay que valorar el precio que va a ofrecerse. Ahora, podemos comprar al por mayor en los supermercados estos gigantescos, pero cuando la merite y valga la pena. Bueno, un caso personal, mi mamá compra las frutas en Price y le sale carísimo. Compra muchísimo y ella está sola, entonces todo se le pone malo. Pero es porque le queda la vuelta. Ir a la feria del agricultor es bueno, pero no se confíe que siempre es barato. Ahí entra la regla del regateo y compre regularmente semanal. Suscripciones, si sí las va a utilizar y el presupuesto lo permite, está bien, pero si son suscripciones por ostentar, por querer tener igual que otros y demás, prescinda de ellas. Siempre busque consejo antes de comprar. Ahí están las preguntas. Dígale a su esposa, consulte a un hermano, pregunte. Siempre es bueno, averigüe quién tuvo el mismo producto, qué le pasó, cosas así, eso siempre ayuda. No se vaya a la primera, haga la aduana, entonces puede buscar un ahorro. Si puede sobrevivir con un solo auto, hágalo. Hágalo, porque ya los gastos de por sí, voy a hablar de carros, los gastos de por sí son altos, el marchamo ya es suficiente. Practique la medicina preventiva. Esto parece de abuelito, pero duerma bien, haga ejercicio, coma bien, mantenga una buena higiene bucal. Una corona es extremadamente cara, pero eso ayuda. Planifique las vacaciones fuera de la temporada alta. Va a ir al mismo sitio, no va a haber mucha gente y se va a ahorrar un dinero, si el presupuesto lo permite. Y por último, en caso de los solteros, este es un buen tiempo para aprovechar, poder ahorrar, dar al Señor con liberalidad, ayudar a sus padres o con quien esté al cuidado y enfocarse en la futura familia de hogar. Les dejo la aduana. Hermanos, esto ha sido la enseñanza. Espero en el Señor que les haya sido de edificación. Mi esposa y yo estamos total disposición y apertura de ayudarles en caso de que lo ameriten y con todo gusto los atendemos en medio de las niñas y todo, pero los podemos atender si necesitan. Pero quiera el Señor de verdad prosperar todas este tiempo invertido en que seamos buenos mayordomos como Él nos manda, en que podamos administrar cada bien y cada ingreso que Él nos da. Y cuando lo hagamos de la manera como lo hagamos, de verdad traiga gloria y honra a su nombre, y que el mundo más bien sea influenciado por cómo nosotros sabemos gastar o aprendimos a gastar o invertir.